Muy buenas noches. Que todos tengamos un feliz 2019. Así comenzamos y así comenzaremos también a hablar sobre cine, el cine boliviano en piedra, papel y tinta. Este programa que se emite los días sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la noche. Bueno, para hablar sobre cine boliviano está con nosotros Marcos Loaiza, cineasta, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Eric Ortega, periodista de La Razón, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, 2018 fue un gran año para la producción del cine boliviano. Alrededor de 15 estrenos, como nunca tuvimos el año pasado, con películas de gran nivel, además de la promulgación de la Ley del Cine y Arte Audiovisual Boliviano. Por eso quiero comenzar preguntando si ahora podemos hablar de un nuevo escenario para el cine boliviano. El escenario está dado, ¿no es cierto? Yo creo que va a depender mucho, por eso de los consensos y para que la Asamblea pueda aprobar, se ha postergado mucho, hay muchas cosas que están pendientes en el reglamento, ¿no? Entonces yo creo que el reglamento puede hacer, optimizar esta ley o la puede destrozar, ¿no es cierto? Y yo creo que además, por ser una cosa muy particular, va a depender mucho de la gestión del nuevo director de la agencia de cine, ¿no? En primer lugar, los cineastas sí han participado y están participando en la reglamentación. Lo que pasa es que la ley ha durado 10 años más o menos, ¿cierto? Sí. Ponerse de acuerdo, se ha hecho una ley, se ha hecho otra ley, se ha hecho una cosa, es otra cosa, que aquí, que allá. Como todas las leyes, ¿no es cierto? Esta ley no es del beneficio de todos, ¿no es cierto? No todos están de acuerdo, sí. Hay discrepancias, ¿cierto? No es la ley que todos quisiéramos. Yo personalmente pienso que se puede mejorar muchos puntos, pero es lo que hay, ¿no? Y lo importante en este tipo de cosas es el 92 era una ley que tampoco era la mejor, ¿no? Habían los videoclubs piratas que estaban participando, ¿no es cierto? Sí. Había un porcentaje alto, había cosas que no sabían, pero se aceptó y con esas reglas jugamos, ¿no? Y lo mismo que hace ahora los cineastas, queremos jugar con esas reglas, tiene muchas mejoras, tiene una cosa sustancial, creo que es importante, que hay dinero. O sea, la ley del 92 el Estado se comprometía a dar $2 millones por única vez. Nunca dio 2 millones, apenas dio 1 millón, ¿no? ¿Me cuenta? Entonces, en cambio, ahora yo calculo que vamos, no se depende de la cantidad de espectadores, pero vamos a superarlo entre 600.000 a 1,5 millones al año. Entonces, si eso se administra bien, es una buena, gran noticia. Decías que va a depender mucho de quién dirija esta dirección nacional que ahora se llama DINACAP, ¿no es cierto? Agencia de Cine. Agencia de Cine. ¿Quién será este director? ¿Ya se tienen nombres? ¿Cómo lo van a elegir? Es una cosa muy difícil porque es una persona que tiene que conocer mucho la hermenéutica del cine nacional, tiene que tener una lectura buena de lo que sucede a nivel internacional, iberoamericano, pero además tiene que tener una capacidad de gestión, ¿no? Es un cargo que a nivel internacional es ministerio, ¿no? Lamentablemente ahorita nosotros hemos bajado ya no es ni siquiera consejo, sino es una agencia, pero el cargo es así, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer una muy buena gestión, porque hubo, o sea, en la historia de los últimos 20 años, los finlandeses ofrecieron dinero al fondo, ¿no? Los españoles ofrecieron dinero al fondo, ¿no es cierto? Y nunca se concretizó por mala gestión de las anteriores. Entonces yo creo que si lo hace una buena gestión, con una nueva ley de cine, el apoyo de los cineastas y del Estado, no solamente va a tener el dinero que está en la ley, sino puede captar mucho más dinero, ¿no? Y puede hacer el lobby que se necesita, ¿no? O sea, todas las cosas funcionan mucho con lobby, ¿no es cierto? O sea, el cine argentino de repente no es muy buen cine, pero de repente no es el mejor cine de América Latina, pero es el que más premios ha conseguido, sobre todo por lobby, ¿no? Y es el lobby que hace un Estado, que hacen las autoridades y hace un instituto de cine. Claro, no es un director. No son unos actores que van y hacen lobby, claro. Es el Estado. Y nosotros, lamentablemente, tenemos de repente la costumbre de hacer mucho, o quejarnos o hacer roscas, amiguismos, ese tipo de cosas, y eso sería un desastre, ¿no? Bueno, desde tu punto de vista, ¿hay otro panorama del cine boliviano? Yo celebro mucho lo que ha pasado el año pasado, ¿no? O sea, sí. Hemos tenido películas muy buenas, incluso en taquilla boliviana. Te paso un dato, justo te decía hace un momento.
El Averno ha sido la segunda película más taquillera boliviana. Sí, y que más tiempo ha estado, ¿no es cierto? De los últimos 5 años, la segunda película. Está Muralla, está El Averno, pero eso es una gran noticia, ¿no? De que más de 26.000 personas vayan a ver esta película, está muy bien, o sea, en los últimos 5 años. Entonces, hemos tenido buenas producciones en cine, Muralla, El Averno, rescato mucho también el cine independiente, bien de autor, por ejemplo, Algo Quema, de Obando. O sea, hay cosas muy buenas que se han hecho el año pasado. Y también la ley que tiene pues sus luces y sombras, ¿no? Hablaban hace un momento del reglamento. Sí. Hay que hacer como en el fútbol, ¿no? Hay que poner las reglas claras. ¿A quién se va a dar el dinero? ¿Cómo se van a hacer los fondos concursables? Es más, cómo se va a elegir al director de la de cine, que es importantísimo, ¿no? Hay una terna que creo que ya está preparada incluso, y se va a escoger de ahí a quién. ¿Quién va a ser la persona idónea que pueda estar ahí? ¿Cuál va a ser el papel del Estado también? ¿Cuánta influencia puede tener el Estado? Hay que armar todavía todo un escenario y yo creo que esa es la tarea que tienen de aquí en adelante, con el reglamento y con todo esto, ¿no? Que hay muchas voces disonantes también. Por ejemplo, está la gente de Cochabamba que cuestiona mucho la ley y me parece importante también escuchar por qué se oponen a esta ley, ¿no? Entonces, tenemos un nuevo escenario. Ahora, la ley ya está hecha, ¿no es cierto? Me imagino que todas aquellas discrepancias y todo tendrían que ir más bien a la construcción, a la formación de la reglamentación. Y allí tendrían que ser escuchados. Evidentemente, es lo que toca, o sea, no hay más. Ya se ha aprobado, se han aprobado todas las normas. Hay algunas en las que todavía no las entiendo y no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, el fondo concursable está claro. Se van a presentar ahí los cineastas sus productos y van a decir si se puede o no se puede aprobar, financiar estos proyectos. Exacto. Pero también el Estado puede discrecionalmente apoyar un proyecto cinematográfico sin que vaya justamente a un fondo concursable. Eso está en la ley. Entonces, ¿para qué hacemos un fondo concursable? Si igual vamos a estar apoyando a algunos directores muy específicamente, ¿no? Entonces, hay varias cosas en las que todavía hay que hablar respecto a la ley y a la reglamentación. Cuando estamos hablando de una película, estamos hablando de una cadena productiva. Bueno, ha sido un problema de la ley, ¿no es cierto?, que no se ha entendido. Yo creo que es importante la educación del público, ¿no? Los críticos que tengan su espacio. Porque si no, lo que sucede, hay películas que se estrenan, la gente no sabe y cuando quiere verla ya ha salido de cartelera, ¿no? Sí. Entonces todo eso, la ley, eso ahí fue difícil manejarse, que se quedó una cosa media coja, ¿no es cierto? Pero va a depender de todos nosotros que sí funcione, ¿cierto? Es una cadena productiva, tenemos buenas condiciones, o sea, yo creo que Argentina produce 200 largometrajes al año, de los cuales se estrenan 50, y 150 no pueden estrenarse. ¿Por qué? Porque hay muchas, son 200 películas y serían 4 películas por semana argentinas, pero hay la distribución que es muy cruel, ¿no? Hay un montón de mecanismos, o sea, es difícil, ¿no es cierto? Aquí en Bolivia en general, los distribuidoras y los exhibidores aceptan cine boliviano, en un acuerdo tácito de que habría una ley, habría una cuota de pantalla que nadie cumple, se acepta. Entonces de repente uno ve una película que es muy mala, también puede estrenar. Una película que es muy difícil, logra estrenar. O sea, no tenemos las dificultades que pueden tener otros países, ¿no es cierto? Pero tenemos la dificultad actual que no hay fondos. El único fondo que existe antes de la ley es Ibermedia, ¿no? Entonces a partir de la ley va a ser... Pero depende también cómo es esa cosa, porque de repente vamos a suponer que ingresa $1 millón en un año, ¿cierto? Y de repente el director dice, vamos a dar a una película, un concurso para una película, y le vamos a dar $800.000, ¿no? Es una posibilidad que de repente es buena, yo creo que va a ser pésima, o puede decir, vamos a dar 10 películas de 100.000. Pero además yo creo que yo no puedo competir con los jóvenes. Les voy a ganar porque tengo más currículo. Entonces debería haber un concurso para óperas primas, debería haber un concurso para la gente del interior, para... digamos que por géneros también. Por géneros, cine muy comercial o cine muy taquillero o cine de autor o cine muy radical. Todos deberían tener su pequeña cuota de
dentro del cine, ¿no es Y cierto? la ley no establece eso. No establece. ¿Y en la reglamentación? Debería hacerse, ¿no es cierto? Bueno, ¿Y cuando ustedes no están participando para nada en la reglamentación? No, se va a participar, ¿no es cierto? Yo creo que a estas alturas, después de 10 años que no participemos, sería un suicidio, sería un desastre para todos, ¿no es cierto? Para el Estado, para el gobierno y para los cineastas. Pero va a ser difícil, ¿no? Difícil introducir, por ejemplo, este tema. Lo que pasa es que vas a reglamentar algo, vas a poner una política de Estado sin el consentimiento, porque no vas a saber quién es el nuevo director, ¿me entiendes? Es un desafío difícil, ¿no? En Irán, él estaba despertando. Que tiene muy buen cine. Que tiene buen cine. Estaba despertando el cine nacional y le dieron a Marvadouf, un director, le dijeron, tú a ver cómo es, porque él venía del teatro y levantó el teatro en Irán. Y llegó a una conclusión sencilla, es decir, una película promedio cuesta un poco más de $100.000, la barata, ¿no? Ya. Entre el Instituto de Irán va a dar $100.000, no más. Si tú quieres más cara, consigue el dinero donde quieras. Te lo puede dar el propio Estado, no importa. Pero el subsidio solamente va de 100.000. Claro. Entonces funcionó porque la gente empezó a hacer películas muy baratas, muy sencillas, pocos actores y es un gran cine. Exacto. Venezuela hizo el camino contrario, ¿no? Tenían un fondo en la Villa del Cine y le dieron todo el dinero a 2 películas. ¿No? Eran de unos mejores, vamos a hacer la vida de Zamora, eran próceres de la independencia, ¿no? Hicieron películas de $7 millones, creo. Entonces, al cabo de 2 años ya se acabó el fondo y la gente no había visto tanto cine. Sí. ¿No? Porque si tú haces 10 películas, Claro. una va a ser un fracaso total, pero una va a ser un éxito. ¿No? Perdón, ¿algo así pasó con Juana también? No, yo Que creo se apostó mucho, digamos, por esa no, película. yo creo que Juana es un proyecto histórico porque eso viene del ALBA. ¿No? El ALBA cultural tenía una línea cultural, ¿no es cierto? Y un montón de cosas y tenían ese sentido de reescribir la historia de ALBA, ¿no es cierto? En ese sentido, financió Insurgentes, financió Juana Zurduy, ¿no? Problemas de que no hubo público. Claro. Sobre la formación de públicos. ¿Ya? Porque esto está es el último eslabón, digamos, de la cadena productiva, ¿no es cierto?, de la cinematografía. Evidentemente hay una falta de formación de los públicos en nuestro país para ver cine boliviano, para escapar de alguna manera de ese monstruo hollywoodense que nos aprisiona, ¿no es cierto? Y estamos listos hace un rato, por ejemplo, estábamos hablando y decíamos, no sé, a ver qué tiene esa película Roma, ¿no? Yo la he visto y no la encuentro, en cambio, prefiero a Aquaman, ¿no? En ese debate así, yo creo que hay una falta de formación de públicos para apreciar, por ejemplo, películas bolivianas. Ahí tenemos un rol los medios, ¿no? Estoy elaborando recientemente un reportaje que justo sale en domingo, haciendo un recuento de cuáles son las películas bolivianas más vistas de los últimos 5 años, pero también le damos un vistazo a las películas más vistas en Bolivia. Por ejemplo, en estos últimos 5 años ha sido un récord Avengers 1 y Avengers 2. O sea, pasando las 700.000 personas. O sea, eso es... O sea, público hay, ¿no es cierto? Hay Y gente que está va... dispuesto a pagar. La curva está subiendo. Definitivamente hay gente que va al cine. ¿Sí? O sea, aquí en Bolivia hay gente que va al cine. Pero, por ejemplo, yo no he visto ni Avengers 1, pero sí, sí he ido a ver el cine boliviano. Yo creo que, como tú dices, hay que saber promocionar y saber vender nuestras películas, ¿no? Ahí estamos la gente que escribe, ahí estamos los periodistas, ahí están también los espacios, las salas de cine donde se tienen que presentar las películas, organizar lugares donde se pueda hablar también con los directores, conocer a la gente. Recientemente a mí me pareció un éxito en pantalla, pero también de marketing, lo que sucedió con Muralla. O sea, con Muralla lo tenías ahí al productor en el cine, hablando con la gente, diciendo vengan a ver mi película, qué sé yo. Ha hecho un lobby así, persona a persona. Hay que ir, hay que buscar a la gente. Y nosotros también tenemos que presentar, decir de qué va tal película.
recién en este recuento que hago me entero de un montón de películas que habían salido pues de los cineastas bolivianos. Entonces yo creo que hay que trabajar en las salas de cine, hay que trabajar en los medios de comunicación, hay que trabajar obviamente desde el Estado, que se presenten pues nuestras películas en los colegios. Por ejemplo, mi hija está en un colegio al que una vez al mes le llevan al cine, pero nunca ver una película boliviana, que se debería hacer. Entonces, ahí yo creo que viéndonos nosotros en nuestra realidad, La Paz, qué sé yo, la verlo, nuestras costumbres, vamos a querer conocer y saber algo más. Entonces, es una tarea de todos, Estado, medios de comunicación, directores, pero yo creo que todos nosotros también somos responsables de generar más público, de generar más gente que se interese por lo nuestro, ¿no? Claro, cuando vamos a ver películas, cuando vamos al cine, no estamos yendo a algo tan a veces mojigato, ¿no? Que se piensa, no, estás yendo a divertirte un rato, a pasarla bien, a perder el tiempo. Es un medio de educación que te educa mucho antes que las escuelas, claro. Te educa y te forma sin que tú te des cuenta y de la forma más amena posible. Claro. ¿No? Yo creo, yo aprovecho el momento, ¿no? Para... Los medios tienen una gran responsabilidad, yo creo que se ha perdido, o sea, en todas las ciudades de América Latina, de todo el mundo generalmente, ¿no? En América Latina se estrena los jueves la película, ¿no? Sí. Entonces tú te compras en Buenos Aires el periódico, Ámbito Financiero, página 12, el Clarín, ¿no? La Nación. El día jueves, por ese estreno, está una página destinada a los estrenos. Sí. ¿No? Y hay películas que son importantes que tienen 2 críticas, hasta 3, pero una seguro tiene que tener una reseña, una crítica y una valoración. Entonces la gente discute. El mismo jueves tú dices, a mí, mira, página 12 que tiene esta línea opina que es buena, en cambio, Ámbito Financiero que tiene otra línea opina que es mala. Entonces hay una discusión de la película. Aquí la gente no hay, o sea, en La Razón, si quieres ver el cine tienes que ir al Oro de Oro. No, pero no, o sea, no hay la cartelera, el jueves no hay una que diga, señores, estas películas se han estrenado con esta valoración, ¿no? Tiene la televisión, pero ni siquiera la televisión abierta, sino tiene el cable, dan qué películas van a dar, ¿cierto? Entonces, eso falta. Pero eso no solamente sucede en los periódicos, sucede en todas las radios y en todos los canales. El jueves es un día, el miércoles es día de estreno de teatro, ¿no es cierto? Los viernes son el fin de semana, la movida, qué conciertos van a ver, ¿no? El lunes es música clásica. Entonces, esa es la cosa, que ahorita, si tú quieres tener ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, con Algo quema, ¿no? Una excelente película. No hay o sea, la crítica no está a la mano del espectador. Lo que hacemos nosotros es de que sale una crítica, la tienes que poner en el Facebook, la tienes que poner para que la gente pueda revisar el link, ¿no? Perdón, por alusión simplemente. No, adelante. Sí, adelante. En La Razón somos 3 periodistas que nos dedicamos a cultura, todos estamos obligados. Yo soy el editor y obligo a los 2 periodistas a ir al cine boliviano. He hecho una reseña de Algo quema, también he hecho de Muralla. No, ¿saben? Tenemos nosotros espacios y además de presentación de las películas. Y si son bolivianas, mucho más. No, yo no digo que no, pero lo que pasa, digo, yo como cineasta sé, ¿no? Y no solamente de mis películas, sino claro. Pero el típico empleado público o el señor que compra su periódico no sabe. Todo el mundo sabe que el lunes hay deportivo. No, te entiendo. Ese es el punto, ¿cierto? Claro. Entonces, a mí hay gente que me dice, mira, tengo escrito una crítica, ¿dónde la publico? Entonces, de repente uno abre el editorial, ¿no es cierto? Y están hablando del gobierno, contra el gobierno, y hay un tipo habla de una película, ¿no? De repente tú abres el suplemento literario, Burbuja, ¿no es cierto? Y alguien habla de la película, ¿no? Entonces, eso hace a la dispersión también, ¿no? Nosotros, o sea, los periodistas nos ayudan, pero lo que no hay es institucionalizar, ¿no? Que el jueves se hable de la película de la semana. Entonces le podemos decir, ¿sabes qué? Avergencia es una porquería. ¿No? Y tú sepas, porque a mí, y nos pasa a todos los cineastas, que la gente quiere ver tu película, pero ya la habían cambiado. ¿No? Y esa persona, no estoy diciendo una persona que es licenciada, da clase en la universidad, está bien informado, pero no se ha enterado. ¿No? Claro. Creo que hay una falta de visión de que el cine es industria, ¿no? Sí, concuerdo con eso, totalmente. No. Totalmente, porque les decía justamente esto, ¿no? La apuesta, por ejemplo, hacia el cine internacional. Hablando económicamente,
tú sabes mucho más de lo que yo sé en este punto. No puede salir una película con cifras verdes solo con la taquilla, para nada, y mucho menos en Bolivia. O sea, en Bolivia es imposible pensar aquello. Entonces, de pronto, ¿por qué no pensar en otros espacios? Por ejemplo, Engaño a Primera Vista, es una película bastante económica, pero que después la han sacado en CD. Y después hay otras películas que se están planteando de pronto vender a HBO, que sería otros canales. Hay algunas formas de intentar financiamiento, ¿no? Y también intentar conquistar otros mercados, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacer lo que hacen los peruanos aquí, digamos? No puede ser la angustia, no puede ser el intento, solamente de quien produce la película. Claro, tiene que ser una cuestión de Estado. Claro, pero además el panorama es desolador en general, ¿no es cierto? Estados Unidos produce más o menos, ha de variar un poco más esto con las cabezas, pero 35% del cine que se hace en el mundo. Eso produce, o sea, ¿no es cierto? Apenas, o sea, la tercera parte más o menos. Sin embargo, Estados Unidos distribuye más del 90% del cine, ¿no? Es decir... Y no está distribuyendo la película, no, es en general... Está distribuyendo toda una forma de vida, todo, ¿no es de cierto? Consumo, de todo. Claro, entonces queda un 10%, ¿no? Ese 10%, ¿quiénes nos los peleamos? Imagínate, cines inmensos como la India, como Francia, como España, ¿no es cierto? Egipto, ¿no? Inglaterra, Reino Unido, ¿no es cierto? Y mercados pequeños, o sea, medianos, ¿no? Puede ser Italia, otro país, ¿cierto? Y después los terceros, que son pues México, Argentina, Brasil. Entonces imagínate los chances que tenemos nosotros, términos estadísticos, ¿no? De acomodar una película en ese 10%, ¿no? Ese es el reto muy difícil, ¿no es cierto? No vas a lograr eso, una película sola no va a lograr, o sea, si yo tengo una joya no voy a poder. Necesito yo tener 20 películas, un pequeño catálogo, necesito tener un instituto de cine detrás, un estado detrás, un lobby, o sea, es lo que hay, ¿no es cierto? Y también un público formado. Obviamente que cuando tú das en la tecla, lo que ha pasado con México, ¿no? Cuando de repente Cuarón entran dan la tecla de dinero y se abre no solamente trabajo para los tres, sino para todos. Pero, por ejemplo, Huayna y Pacha, una apuesta peruana, que se la ha presentado también aquí y que ha tenido su éxito, ¿no? Su mediano éxito, porque se la va a volver a reponer. O sea, el cine de nuestros vecinos también está ingresando. ¿Por qué no sacar nuestras películas y llevarlas? Yo creo que lo que pasa es que no se difunde aquello, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué te digo? El Corazón de Jesús es una película, tuvo estreno comercial, así en salas y con buena crítica en Suiza. El único país, ¿no es cierto? O sea, las películas de Valdivia se han dado en México. Hay un intento, ¿no es cierto? Eso es bueno, ¿eh? Es bueno, ¿no es cierto? Pero nosotros, yo una opinión personal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucho más chance como un mercado cultural, ¿no? Es decir, que yo no, o sea, ojalá pueda estrenar, yo creo que si nos estrena en Cusco le va a ir bien. Sí, claro. ¿No es cierto? Yo pienso eso, pero es más difícil, para mí es mucho más accesible, más posible que de repente un festival la acepte, la dé, ¿no es cierto? Y te paga un pequeño fee, ¿no es cierto? Hay una manera de vender, ¿no es cierto? O de repente una televisora muy particular, como pueden ser las sedes culturales de San Paulo, de Estados Unidos, que te la van comprando. Son mercados que sí accedemos a eso. Y las líneas aéreas, ¿no? Las líneas aéreas. Esto que es un gran mercado. ¿No? Lo que pasa que aquí nosotros incluso firmamos el convenio con una línea que yo amaré, que era Amazon, no era Amazon, era Aerosur. Sí. Y cerró. Aerosur, cerró. Claro. Pero es difícil, ¿no es cierto? Pero se puede. O sea, lo que pasa es que ahora es un mercado muy grande. O sea, toda la gente ahorita mira cine. O sea, lo que tú dices, no solamente va al cine, sino consume más cine. Claro. Es que es una industria gigantesca. Antes hacías una serie de 15 capítulos y se agotaba. Ahora la gente quiere la 8ª temporada, la 9ª temporada, son negocios que van... Entonces, ya tienes Netflix, ya tienes lo otro, tienes multicines, ¿no? Donde tienes tantas salas. Hay público, sí, claro. Hay público. Hay gente que quiere ir a ver cine, ¿no? Sí, y hay cine que formarlos boliviano. y llevarlos al cine boliviano. Y hay gente que quiere ver cine boliviano. Sí, ¿no? Coincidimos. ¿Y tenemos suficientes guionistas bolivianos? Tenemos problemas de guión, ¿no? Pero yo creo que Bolivia es un país más de novelistas, de cuentistas, ¿no? Tenemos más cuentistas y todo. Que no es lo mismo que tener guionistas. No, pero hay una materia prima base, Ajá. ¿no? Lo que no hay es guión, pero también el guión se aprende haciendo, ¿no?
Y también el problema de la crítica, que la crítica no es un juez que dice es buena o es mala, sino es un juez que te dice, yo creo que tu guión tiene esto, bueno o malo, no importa. Entonces el guionista se va a enfrentar con ese diálogo. ¿No? Te ayuda. Te ayuda, ¿cierto? Entonces cuando a mis alumnos de cine les digo, filmen su guión. Porque una cosa es escribir, está muy lindo en papel, el momento que lo filmas y lo editas te das cuenta que no es lo mismo. Es práctica, experiencia, ¿no es cierto? Y el momento que haya posibilidades van a aparecer los guionistas. Que el 2019 sea de mucho augurio para el cine boliviano, que tengamos no solamente, digamos, muchas películas, sino que tengamos grandes películas, mucho público. Y continuidad, ¿no? Y continuidad. Claro. Si el próximo año se traen otras 15 películas bolivianas, seguramente que de aquí a un año vamos hablando en otro escenario. Exactamente. ¿No? Porque entre 15 tú puedes comparar, te decía, esta me gustó, esta no me gustó, esta es buena, Sí. y hay una gente La le beta gusta, está por aquí, claro. ¿no? Y hay gente que le va a gustar Algo Quema, hay gente que le va a gustar El Río, hay gente que le va a gustar Averno. Me tengo que despedir. Muchísimas gracias. No, por favor. Muy A ti las amables. gracias, ¿no? Bueno, y hasta la próxima semana con Piedra, Papel y Tinta.